esto no es de extranjeros, esto es, al final de cuentas, de diáspora. O sea, la diáspora se comunica entre sí, es como una célula. Nosotros, para poder, al final de cuentas, hablar en alguno de nuestros propios lenguajes, tenemos que tener un traductor. Y si el traductor es parte de la diáspora, ya no hay traductor, ya la comunicación fue lineal. Lo que tenemos que tener es el producto, ¿no? Entonces, hoy les damos a conocer, por ejemplo, en República Dominicana, lo mismo hacemos en Colombia y en México, que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que la Florida Central es el primer mercado, el PIB per cápita más grande de Estados Unidos en alimentos y bebidas, lo tiene la Florida Central. Y lo tiene por los parques de Disney, por el turismo y por la comunidad latina que tenemos. Bienvenidos a Nuestra Gente, el espacio donde compartimos historias que inspiran y nos ayudan a entender cómo la cultura, la identidad y el trabajo colectivo construyen comunidades más fuertes. Hoy tenemos el honor de conversar con Jacobo Cabrera, originario de Guadalajara, México. Jacobo es un líder reconocido en diplomacia agroalimentaria y cultural en las Américas y el Caribe, desde su rol como presidente de los consejos agroalimentarios del Fideicomiso de México Alimentario y de la Cámara Nacional de las Artes. Ha impulsado proyectos de integración regional, sostenibilidad y desarrollo cultural. Y con él hoy queremos conversar aquí. Hey, Nuestra Gente, bienvenido. Muchas gracias, Heidi. Ese no soy yo, No, es un ¿y personaje, quién es él? es un personaje. ¿Quién es Jacobo? Hoy, al final de cuentas, nosotros somos reconstructores de sistemas alimentarios y tenemos 3 ejes rectores: cultura, alimentación y comunicación, y todo para el bienestar, buscando en un momento dado abatir la migración forzada, tener mejores comunidades, decidir dónde y con quién quieres vivir. Mucho del rol que tú en tu vida diaria y en este magnífico programa generas hacia tu comunidad. Definitivamente. Y cuando Jacobo me decía, ese no soy yo. ¿Y quién es Jacobo? Ese niño de Guadalajara, México. Bueno, fíjate que yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho Financiero, me dedico al lobbying internacional, esa es mi profesión, pero descubrí que Jacobo es un niño que se crió con su abuela hasta los 15 años y que al ser inquieto en alguna ocasión le pregunté que cómo se producían los jitomates. Y esta mujer que venía del campo decidió llevar un camión de tierra, ponerlo en su parcela, en el terreno, en una ciudad. Guadalajara, Jalisco es la cuna del mariachi, la charrería, el tequila, la identidad de Hermoso. México, Sí. y es una ciudad hermosa. Bueno, en esa ciudad hermosa, esta abuela, más visionaria que yo, me enseñó a ser agricultor a los 6 años. Entonces llegó y dijo: "Te voy a enseñar a hacer un surco y ahora vas a regar y vas a cuidar tus jitomates". A partir de eso, me encontré a los 45 años en el sector agroalimentario, primero dando asesoría y de ahí ya no salí. ¿Y esa semillita que sembró esa Claro, abuelita? claro. Dicen que infancia es destino. Qué Entonces, esa lindo. infancia es destino hoy me tiene ayudando comunidades, comprendiendo el valor de la alimentación, rescatando tradiciones, empoderando a las mujeres, identificando que todos somos migrantes, que vivimos al final de cuentas. Yo me gusta mucho la fotografía y mi lema era ciudadano del mundo, en un, ¿cómo se llama?, seudónimo que tengo registrado. Entonces, yo quería vivir, ahora sí, muchos países y entender cómo funcionaban las comunidades, y el sector agroalimentario me brindó la oportunidad. Qué bien, ¿no? Y gracias por compartir parte de su historia, su infancia y ¿verdad? Ese recorrido, porque probablemente hayan personas que están participando de todos estos proyectos que ustedes desarrollan y no conocían ese niño, Bueno, no, no conocían de ese hecho, niño. ninguno. ¡Ay, primicia! Claro, no me gusta hablar
en primera persona, me gusta hablar de las causas. Entonces, lo que pasa es que tú eres muy buena comunicadora, Ay, gracias. ¿no? Entonces, la verdad es que, eh, es un gran valor. Es este recorrido, que nos dan el arte, la cultura y la alimentación, te permite encontrarte ese niño interior y volver a retomar y decir: "Oye", y eso me pasa con todos mis compañeros y compañeras, que de Ujú, repente estás en la ciudad, te sientes al final de cuentas ser un hombre de ciudad y regresas al origen, y regresas a la añoranza, y regresas a tu madre, y regresas a la abuela, y ujú. regresas a la familia. Al final de cuentas, el pilar de nosotros es la familia. Es la base. Y hoy en la diáspora, parte de lo que hacen los consejos con un proyecto muy interesante que se llama Los libros son libres, es contamos esas anécdotas de añoranza, como cuentos infantiles que te permitan recordar y oler un bollo de cacao con un guayador y decir: "Me recuerda a República Dominicana", ¿no? Claro, y qué bonito. Y pienso que desde la diáspora, sí, cuando migramos, eh, rememoramos, ¿no? Y comenzamos a hacer ese recorrido desde nuestra niñez y añoramos. Y le Qué cuentas a bueno. tus hijos, pero tus hijos no viven esa experiencia. No viven lo que es bañarse en el río, lo que es hoy al final de cuentas todo el tema del grounding que le llaman, que es Ujú. caminar descalzo por el pasto. Pues eso es lo que hacíamos en nuestras Muy comunidades, normal. muy normal. Entonces eras un niño energético, cargado de vitalidad. Pero, Jacobo, quisiera que habláramos un poco sobre la diplomacia agroalimentaria. Bueno, ¿Qué significa? ¿Cómo podemos explicar en un lenguaje un poco más llano? Porque hablar de diplomacia en el campo, bueno, este, imagínate que nosotros tenemos embajadores en todos los países, 9 países en los que tenemos presencia. Hoy tenemos un diplomado en la UNESCO buscando alianzas con instituciones como la que hoy presides en el Colegio de Periodismo Dominicano, en donde, si bien tiene que haber métrica en un momento dado, tiene que haber buenas maneras. Esas buenas maneras que en nuestras casas nos enseñaron es parte de una diplomacia. Entonces nosotros al final de cuentas lo que rememoramos es lo que nos educaron nuestros padres y hoy lo ponemos al servicio de la comunidad, entendiendo en un momento dado que así como mi abuela siempre me mandaba y yo me quejaba porque cada que ella preparaba algo en la cocina tenía que repartirle al final de cuentas al barrio. Entonces, yo no entendía en un momento dado por qué tenía que compartir la comida, ¿no? Y era un signo de diplomacia, de amistad, de buenas maneras. Entonces, la diplomacia agroalimentaria siempre está presente. La gente en el campo te vas a encontrar tú, personas de palabra, que no hacen tratos escritos, sino que los sella claro. con un apretón de mano y con una mirada, ahora sí, firme y comprometida, y que muchos de los hijos de ellos hoy los encontramos cumpliendo la palabra de sus padres cuando su padre ya falleció. Y ellos deben el honor de la palabra del padre. Esa es una diplomacia. Entonces, los consejos agroalimentarios, ¿cómo lo podemos entonces definir y cuál es su impacto en estas comunidades? Bueno, fíjate que yo los definí, bueno, me ayudaron a encontrar la definición más bien a partir de la pandemia. Cuando a mí me invitan a participar primero como asesor hace 20 años y después por querer pertenecer, me meto de secretario, luego de presidente de un consejo estatal y luego de uno nacional y luego de ahora en la parte de las Américas y el Caribe. Yo no encontraba una definición de nuestro quehacer. Viene la pandemia y el secretario general de la ONU, eh, cuando da el informe de resultados de la pandemia, dice que todos somos parte de un sistema alimentario y que tenemos ecosistemas enfermos, personas enfermas derivadas de una mala alimentación. Entonces, cuando hablas de un sistema alimentario, es en realidad la labor de un consejo agroalimentario. Y un sistema alimentario tiene que ver con, primero, el ser humano, segundo, la sociedad, tercero, tu comunidad, cuarto, la gastronomía, el turismo, la alimentación, la cultura, y eso hace al final de cuentas un ecosistema funcional, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Y lograr que llegara la pandemia para poder entonces, Ahí entendimos y entendió la ciudadanía que somos vitales, que en un sistema alimentario cabemos todos. Quien bien, comunica, quien vende un producto, quien compra un vehículo, quien empaca algo, quien busca un sanitizante, quien anda limpiando las frutas y las verduras, quien quiere ser fitness, quien quiere ser, al final de cuentas, longevo. Todo el mundo cabemos ahí. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, la gran parte de la política pública de salud es regresar al origen. Hoy están regresando a los pequeños productores, ya no a los grandes acopiadores. O sea, la inversión es para pequeños productores. Hoy están quitando colorantes químicos para meter colorantes naturales. O sea, viene un cambio de paradigmas porque somos una sociedad enferma, ¿no? Entonces, cada uno buscamos el superalimento, que el superalimento era lo que tenían nuestras abuelas. sí, sin tantos químicos, tanto proceso La ya. hierbabuena, que hoy es parte del mojito en Colombia, Ujú. pero en Cuba, pues era una hierba que tenían todas nuestras abuelas, ¿no? Entonces, hay muchos temas que te regresan al origen, y la cadena te regresa al origen. Sí, y me encanta esto. A Jacobo yo me quedaría aquí escuchándolo sin preguntarle, porque cada palabra es conocimiento, pero quisiera que me contara cómo ustedes logran que los pequeños agricultores se integren a esta cadena sostenible, porque también sabemos que han llegado las grandes empresas, las multinacionales a muchos de estos pueblitos, en muchos Claro. de nuestros países de Latinoamérica, Centroamérica, pero ¿cómo ustedes logran, hacer ese cambio? Porque eso que decías, volviendo a los orígenes, pero ya ellos están modernizados, se han dejado en muchos de los casos, Sí, ¿verdad? sí, tristemente es el Ujú. tema. Mira, yo te cuento, por ejemplo, México. México es la séptima potencia en producción de alimentos del mundo para exportación, pero somos un país maquilador. Nada es nuestro. Ni el ganado, ni las abejas, ni las berries, ni el aguacate. Hasta el aguacate Hass es una marca americana, ni el tequila. El tequila lo maquilamos hoy para empresas extranjeras, americanas principalmente. Entonces, hemos perdido al final de cuentas el arraigo de nuestros productos. El jitomate, el chocolate, el chile, el aguacate, eran los alimentos de los dioses. O sea, eran parte de nuestra identidad. Hoy en México se está regresando a sus orígenes. Hay un programa que tiene ya presupuesto constitucional que se llama Sembrando Vida y que está creciendo a otros países en donde recuperas la miel, recuperas el chocolate verdadero, 60% de cacao, Ujú. recuperas un café 100% café, sin añadidos, recuperas la miel contra, jarabes chinos que al final de cuentas hacen que sea incompatible la miel, y en cada país vas encontrando oportunidades de cómo hacerlo. Por ejemplo, un tema de la miel que es, bueno, pues un alimento también ancestral, que desde, ahora sí, el origen en el Egipto, encuentras tumbas con miel que hoy todavía es comestible. Entonces, Impresionante. es un tema que en República Dominicana encontramos la ruta de la miel y cómo hicieron rentable la miel ellos. Empezaron a meterle frutas. En lugar de meterlas en almíbar, o sea, en azúcar, la metieron en miel. Es más económica, adquiere ciertos beneficios de la piña o de alguna de las frutas con la que está aderezada y puede entrar a competir al mercado. Y eso lo encontramos en una calle, Okey. 50 productores. Encontramos 22 rutas de los sabores en República Dominicana y vamos rescatándolas y vamos metiendo a las comunidades y les decimos cómo pagar electrónicamente y cómo tener un QR y cómo se posicionan en Google para que aparezcan y cómo ponen un glamping para que la gente se hospede y se vuelva turismo rural Qué y lindo. cómo tienes que meterte a la plataforma Airbnb. Muchas de estas personas han hecho de sus negocios de una manera muy rudimentaria, porque fue lo que aprendieron, de sus cultivos y se lo vendo al del pueblo, al del supermercado y como que ese proceso muy de palabra, bueno, sí te cuesta tanto este quintal y hasta ahí, pero ya entrar Por también ahí en y tecnología. agarras toda una ruta. Por ejemplo, si tú vas a Constanza,
agarras y te subes al final de cuentas, lo le llamamos nosotros la ruta de las neblinas, porque vas subiendo al final de cuentas y te vas encontrando paisajes maravillosos. Y luego de repente llegas al chocolate de los presidentes y pasas al final de cuentas por la vendimia y te dan al final de cuentas la degustación para la fresa y luego regresas por Jarabacoa y vives una experiencia diferente. Entonces, lo que hacemos son rutas temáticas que le den desarrollo económico a la gente localmente, no nada más de producción, sino también de transformación, el tema del valor agregado que haga que te arraigues y que sientas un orgullo de pertenencia. Les platicaba que ayer conocimos, a un niño de 9 años de edad en el quinto congreso del chocolate dominicano, en Santiago, y un experto en la venta. O sea, Ay, me sabía imagino. todo. Y entonces yo le decía: "Oye, nada más que se brincaba de presentarte todos los productos y luego te invitaba a la degustación". Entonces le digo: "Si antes no vendiste y no les dijiste que tienes el pago electrónico y que entregas a domicilio, pues la degustación ya te costó". Exacto. Entonces, ese tipo de ejemplos y con jóvenes lo vas desarrollando con apoyo de las universidades, con comunicadores locales. Vas preparando al final de cuentas hoy microinfluencers que cuenten las historias de su pueblo, que se sientan orgullosos de lo que sus padres hacían, ¿no? Yo soy de República Dominicana, Lo sé. pero sobre todo que soy de ese pueblito que él menciona, Jarabacoa, Ah, que está, maravilloso. que es primaveral y está ubicado al norte de la capital, que es Santo Domingo, y es un pueblito hermoso, y Constanza también, que es montañoso Claro. y con un clima muy, muy, muy ¿Qué fresco. te falta? Hospedaje. Sí, ¿Qué te faltan? Tirolesas. Por ejemplo, en Colombia te encuentras conectados un pueblo de la montaña con un pueblo bajo. A través, al final de cuentas, de un sistema de cables volados. sí. Entonces dices: "Oye, esto es una maravilla, es gratis, te da economía y te permite que la gente siga viviendo, ahora sí, donde son felices", ¿no? Entonces, Claro, y donde todos queremos claro, que regresar a propósito de eso, que es la nostalgia, claro, que claro, está el mercado de nostalgia, sobre todo desde la diáspora, que uno, ay, Dios mío, todo, yo extraño que mis dulces, mi comida, mi café, es decir, claro. como que esos productos tan nuestros como el venezolano extraña sus cachapas, sus Nosotros el arepas, chile, el limón, exacto. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan esta parte de conexión claro, con estas comunidades? Sobre todo, ya mirándolo a los que hemos migrado. claro. Mira, traemos proyectos muy interesantes en donde tú identificas un producto, preparas un grupo de productores, los ayudas a volverse empresarios del campo, o sea, que sepan cuánto te vale, porque ellos ni siquiera cobran su trabajo. Ellos cobran lo que consideran que debe de valer. Cuando al final de cuentas haces el análisis, dices: "Oye, esto no te da", ¿no? Y como Dios proveerá y tú tienes un producto que no tiene techos, no tiene muros y que va a ser perecedero, entonces, pues lo vendes a como puedas. Entonces, empiezas a convertir empresarios, empiezas a darles al final de cuentas el valor de un empaque, una tienda que les permita enviar el producto. Desde luego, hoy con cadenas Amazon va entrando a Dominicana. O sea, ahora en septiembre ya empiezan el tema de los envíos. Entonces, productos que ya vienen en seco, que vienen liofilizados, que, que tienen en un momento dado un valor de la nostalgia y que puedes entregarlos directamente en Nueva York, en la Florida Central, en aquellos donde la diáspora es cada vez mayor, olvídate, es oro. Ujú. Tú conservas el mezcal, el tequila y lo guardan y lo añejan los puros. Por ejemplo, yo tengo compañeros aquí que dicen: "Mira, es que hace 2 años que fuimos al último evento en Santo Domingo, yo tengo mis puros". Le digo: "Pues ya se te secaron". ¿No? Fúmatelo. Fúmatelo. Entonces, y te traemos más, y traemos a los productores de puro, y vemos cómo le damos el empaque. Y si tu producto no da en esa presentación, buscamos en qué presentación sí. Entonces, viene mucho el tema de preparación en la innovación, pero mucho el tema de comunicación, al final de cuentas, con la comunidad. Nosotros, para poder, al final de cuentas, hablar en alguno de nuestros propios lenguajes, tenemos que tener un traductor. Y si el traductor es parte de la diáspora, ya no hay traductor, ya la comunicación fue lineal.
Lo que tenemos que tener es el producto, ¿no? Entonces, hoy les damos a conocer, por ejemplo, en República Dominicana, lo mismo hacemos en Colombia y en México, que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que la Florida Central es el primer mercado, el PIB per cápita más grande de Estados Unidos en alimentos y bebidas lo tiene la Florida Central. Y lo tiene por los parques de Disney, por el turismo y por la comunidad latina que tenemos. Entonces el negocio está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar que tengo tasa cero para producir y enviar mi producto. Oye, tengo que tener un empaque, me tengo que certificar en la USDA, tengo que tener ciertos valores y tengo que consolidar mi producto, o sea, juntar varios productos en sí para que el costo del envío me sea beneficiario, ¿no? Y eso es lo que ustedes, en esa Eso parte ustedes hacemos. apoyan. Hoy por Desde claro, cero el desde cero. producto, el productor tiene ese producto y ustedes le hacen ese acompañamiento. Integramos la cooperativa, Okey. los formalizamos, los educamos empresarialmente, los llevamos a ferias internacionales, cierras acuerdos. Hoy estamos trabajando con Kissimmee para que el aeropuerto de Kissimmee tenga carga consolidada, por ejemplo, de República Dominicana. Entonces, Sí. 100 productores o 50 productores junten sus productos y lleguen rápido al mercado de la Florida Central. ¿Y ustedes le ayudan también a colocar los productos? Bueno, lo Los presentamos en presentan. ferias, Okey. sobre todo al final de cuentas cuando es degustación, porque puede ser algo que a mí me guste. Por ejemplo, tenemos un productor en México que hace un café con colágeno. Él es un médico especialista al final de cuentas en todo el tema de alimentación y hace una mezcla especial para que el colágeno sea bioasimilable. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues oye, la marca le puso cafelágeno. Pues cámbiale porque esa marca no vende. Tú no vendes ni café ni vendes colágeno. Tú vendes salud y es para el mercado de la mujer. Entonces, uñas, pelo, dientes, todo eso. O sea, le das el branding para decir, oye, pégale a este nicho, ayúdalo. Oye, hazle un análisis científico con un estómago artificial que hay en los laboratorios para que te diga y te demuestre que sí lo asimila tu cuerpo. Y entonces traes un boom. Exacto. Ese es lo que nos toca Que hacer. también, exacto, en la parte del marketing, ustedes, son ideas brillantes porque No, pero nos acercamos a personas ajá, como ustedes, como tú en lo particular, en donde dices: "Oye, ¿cómo comunico esto?". Porque esto es de profesionales. O sea, nosotros somos conectores. Digamos que a mí me toca ser el director de una orquesta sin instrumentos. tiene una sinfónica. Tengo muchas sinfónicas, tengo una en Colombia, cada una toca de manera diferente, y encontramos que tenemos productos mesoamericanos que el café, el cacao, nuestros rones, nuestro mezcal, nuestro tequila, están en todas nuestras comunidades con un nombre diferente. Exacto. Los modelos de producción, la educación de las abuelas. O sea, cada uno de los temas, cuando te empiezas a conocer, encuentras grandes identidades, ¿no? Claro, y has mencionado que hasta las cosas simples, por ejemplo, como pelar una fruta. Bueno, de yo te voy a confesar un pecado. A mí me regalan un bollo de cacao Ujú. y, me lo traigo de Dominicana. Y, y pues ahí tenía el bollo yo en papel aluminio y el chocolate, al final de cuentas, en México se consume de manera diferente y yo no sabía qué hacer con el bollo. Y así tengo mi hijo, le hicimos el reto de la mandarina, ahorita te lo platico. Entonces yo estaba igual que en el reto de la mandarina con el bollo, le daba vueltas Sigue y como no sabía qué hacer. como su parte Y así. entonces yo llegaba y lo ponía en el café y lo sopeaba. Y pues resulta que no salía nada. Entonces un día hablo con quien me lo regaló, que es una maestra de 85 años, que es parte de los consejos, doña Nina. Y le digo: "Nina, pues tu bollo no jala, pues y no se deshace". Dice: "No, es que ese se guaya". Y yo dije: "¿Se guaya? ¿Y qué es se guaya?". Ah, entonces ya entendí que guayar era rayar. Rayar. Y entonces dije: "Oye, pues, ¿y el rallador dónde está?", ¿no? Y entonces empezamos a entender, y le dije: "Oye, hazme un podcast en donde me Ujú. cuentes la historia del cacao y cómo al final de cuentas los dominicanos lo consumen". ¿Y cuáles serían entonces los principales desafíos que enfrenta, ya no solo de nuestros hijos, verdad? Sino ya, yéndonos un poco más al tema de la diáspora,
¿Cuáles son los principales desafíos que Bueno, el ven? primer desafío en un momento dado es no perder la identidad. Creo que al final de cuentas, mucha de la tristeza y nostalgia de vivir en un país que no es tu tierra y que te termina enfermando, es que no tienes ese recuerdo y ese valor del olor al final de cuentas a tu tierra, del sabor de un producto, de la historia contada de tu familia. No lo debemos de perder. La comunicación y la lectura es un vehículo fundamental para esto. Regresar a nuestras comunidades. Traemos programas muy interesantes para reintegración, ahora sí, al final de cuentas, de personas que dejaron su país por alguna condición y que hoy su país está en una condición de recibirlo. Entonces, estamos haciendo ciudades accesibles. Estamos entrando con el tema de accesibilidad universal para inversión, al final de cuentas, de personas que están haciendo la diáspora. Nosotros no invertimos, no participamos, conectamos, somos conectores de este tipo de sueños que al final de cuentas, el segundo reto fundamental es que todos sufrimos alguna violencia y que tenemos que tener un canal de comunicación para ser atendidos. ¿Cuál sería tu legado? Ay, pues grandes comunidades unidas en las Américas, el Caribe, que trabajen para todos y por todos, ¿no? Ese sería, creo que el sueño de todos nosotros. Y yo les digo que yo vengo al final de cuentas de una abuela que me marcó en la infancia, de una madre que se llama Amparo. Y entonces cuando me pregunta, ¿y las perras? ¿No? Ella vivió mucho tiempo en España y en Italia. Y entonces ella todavía te preguntan, ¿y el soldini? ¿Y dónde están las perras? ¿Dónde está el dinero? Entonces le digo, oye, si tú me enseñaste a dar hasta la camisa, pues entonces no me reclames las perras, ¿no? Entonces yo creo que el construir células en la comunidad en donde entendamos que todos somos complementarios, creo que ese es el verdadero valor de nosotros, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo, No, hombre, Jacobo, por favor. esta Mi valiosa conversación. reconocimiento y de veras, el gran valor que tú tienes para tu comunidad y tus compañeros, al final de cuentas, en República Dominicana, que me han abierto las puertas y me han abierto los ojos, ¿no? No, muchísimas gracias. Ha Gracias. sido realmente una conversación enriquecedora para mí. Por eso decía en un momento, prefiero ni siquiera preguntarle porque todo lo que No, él dice tiene un valor impresionante. por favor, el valor lo tienen ustedes, de verdad, porque es un ejercicio de comunicación permanente de cara a tu comunidad que, pues, sabemos muchísimos seguidores, ¿no? Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Hoy nos has recordado que la alimentación, la cultura y la innovación no son solo conceptos técnicos, sino también el camino para mantenernos conectados a nuestras raíces, proyectarnos con dignidad y construir sociedades más humanas. Que tu visión nos inspire a todos, migrantes, líderes y soñadores, a seguir trabajando por un futuro donde nuestras comunidades florezcan aquí y allá sin perder jamás el valor de quienes somos y de dónde venimos. Nosotros nos vemos en una próxima, aquí en Nuestra Gente, donde contamos historias de gente real, como tú y como yo. Hasta una próxima.